Hoy es día de victoria porque la palabra de Dios es el mapa de mi vida, la brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá puertas de salvación, de sanidad, de bendición, de prosperidad y de fe para mí y mi familia. Juntos declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra. Y dale el mejor aplauso que tú puedas ahí al Señor por su palabra. Había pensado terminar con la serie 1000 veces más, porque lo vamos a transferir, ¿verdad?, a lo que son las redes sociales. Ya había pensado que el domingo pasado iba a ser el último, pero quería hoy añadir algo más que el Señor puso en mi corazón y que creo que te va a dar estabilidad emocional y estabilidad a tu fe si lo puedes recibir. Ve conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 1, vamos a leer más versos de los que usualmente leemos un domingo en la mañana. Deuteronomio capítulo 1 es el verso básico que hemos comenzado a discutir. Dice la palabra del Señor en el verso 6 en adelante: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Ese es nuestro verso central. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Estamos hablando acerca de cómo liberar la unción de 1000 veces más en nuestras vidas. Comenzamos explicando que no podemos tomar el número 1000 veces más como un número exacto, sino por lo que representa. Mucha gente se frustra con el mensaje de prosperidad simplemente porque no entienden realmente ciertos principios de la palabra del Señor, como este en particular. Hay gente que piensa que cuando decimos 1000 veces más es que Dios te va a hacer literalmente 1000 veces más de lo que eres hoy. Pero para el judío el número 1000 lo que representa es lo máximo, el máximo potencial. Es como cuando usted dice, ¿sabes qué? Chacho, allá habían como 1000 personas. Es como que usted sabe, usted no pudo contar una cantidad grande, pero no quiere decir 1000 exacto. Por ejemplo, si usted tiene una vaquita, si usted es ganadero, usted tiene una vaquita y usted quiere orar por la unción de 1000 veces más sobre esa vaquita, usted no puede esperar 1000 vaquitas, porque una vaquita es imposible que dé 1000 becerritos. No existe, no es algo literal. Ahora, una vaquita lo más que puede dar, me dicen que es 10 becerritos. Ahora, la unción de 1000 veces más, ¿cuál sería? Sería que dé los 10 becerritos, o sea, que llegue al máximo. Y si hace 11, sería todavía más. Ahora, imagínate que usted tenga una vaquita que llegue a tener esos 10 becerritos. Esos becerritos se multiplican y siguen y continúan. Pero esa unidad como tal llegó a su máximo potencial. Y eso es lo que queremos, que todo el que está aquí llegue al máximo potencial. Es como cuando la parábola del sembrador, que una semilla cayó en buena tierra y dio al 30, al 60 y al 100 por uno. Hay diferentes maneras de ver esa parábola. Una de esas formas de verla es el progreso que tiene una semilla o un terreno. La primera vez que le siembro, descubro que es buen terreno porque el sembrador sale, siembra la semilla y cuando siembra se da cuenta que hay 3 terrenos malos y uno bueno. Así que ahora que sé cuál es el bueno, ahora ¿dónde es que pongo la semilla? En el bueno. Y al principio lo que me da es 30, luego me da 60 y luego me da el 100 por uno. En otras palabras, llevo a ese terreno al máximo potencial. Y eso es lo que le estamos pidiendo a Dios, que nos lleve a nosotros a ese lugar de nuestro máximo potencial. Y cuando lleguemos allí, le pidamos a Dios que aumente nuestras capacidades, como ya vimos. La semana pasada en particular vimos la referencia bíblica en Deuteronomio 1, el verso 1 al 3, donde nos habla de 11 días, 11 meses, y vimos la importancia de ese número 11 en la palabra del Señor.
Y te decía yo que el número 11 es bien importante porque viene después del 10 y antes del 12, ¿verdad? Y parece cómico lo que digo, pero para el judío no es casualidad. Para judío el número, los números tienen una grande importancia. El número 11 en particular para el judío es un número que demuestra incompleto, algo que está incompleto, que está en transición. En otras palabras, 10 representaba la ley, el decálogo representaba esa autoridad dada al hombre a través de la ley. 12 representaba el nuevo gobierno que Dios quería establecer. Los discípulos, tan pronto Judas muere, ¿qué hacen? Sustituyen a Judas por un nuevo discípulo porque ellos sabían que 11 estaban incompletos. Ellos no podían cumplir con la misión de Jesús hasta que no tuvieran los 12. Representa gobierno, autoridad espiritual, llegar al máximo. Y tú y yo tenemos que salir de esos 11 días, esas jornadas, salir del monte Horeb, que fue una experiencia maravillosa de estar allí delante de la presencia del Señor, como vamos a ver hoy más profundo, y caminar hacia la perfección o la totalidad de lo que Dios tiene para nosotros, que es entrar en la tierra prometida. Dicho eso, recuerde que Deuteronomio es la segunda vez que Moisés predica este mensaje para provocar que el pueblo se mueva a una nueva dimensión. Vaya conmigo al libro de Juan capítulo 1, vamos al Nuevo Testamento. Le pido que tenga paciencia conmigo. Al principio, ¿verdad? Necesito que se concentre y que reciba lo que le voy a mostrar, para entonces volver a la historia atrás y mirar un principio. En el verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que no son engendrados de su sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón de Dios, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y su gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Unas palabras muy profundas del apóstol Juan. No voy a entrar en todos los detalles, ¿verdad?, de la profundidad de estos versos, pero darle una pequeña idea de lo que estos versos demuestran y la implicación que tiene para nosotros. Juan fue un hombre que tuvo una experiencia con Jesús de una forma muy peculiar, muy interesante, al punto tal que Juan mismo se declara como el discípulo amado. En ningún lugar Jesús dice: Juan es mi discípulo amado, en ningún lugar. Pero Juan, cuando escribe, dice: yo soy el discípulo amado. Entonces conocemos a Juan como el discípulo amado, pero es por lo que él escribe de él. Y él escribe eso de él por la relación que tuvo con Jesús. Fue el jovencito del grupo, fue el que llegó, podemos decir, ¿verdad?, muy tiernecito, muy joven, se afinca o se afirma con Jesús, comienza a caminar en una relación con él muy especial, al punto que al final, cuando Jesús está a punto de morir, hace que, ¿verdad?, busca a María y trae a Juan y le dice: madre, aquí tu hijo, hijo, aquí tu madre. Era un vínculo muy especial. Eso provocó que Juan tuviera esa afinidad con Jesús, y al mismo tiempo es lo que provoca que Juan tenga revelaciones que otros discípulos no pudieron tener.
Es bien importante ese contexto también para entender esto que está pasando o lo que le está escribiendo. Juan quiere presentar a Jesús de una manera muy diferente a como lo presentan los demás evangelistas, y lo presenta desde una forma muy espiritual. Y demuestra aquí una transición de pensamientos que todos debemos entender en el día de hoy. Y está hablando acerca del poder del verbo, del poder de la palabra, el poder del logos. Por lo general, aquellos que son creyentes por mucho tiempo han escuchado la diferencia entre dos palabras en el original, y es la palabra logos y la palabra rema. Mucha gente le llama únicamente a la palabra escrita como el logos, y le llaman a la revelación o a esos pensamientos que vienen a tu vida, que son pensamientos que tú no habías identificado y de momento como que se te revela, y se le llama a eso una palabra rema de parte de Dios. Pero Juan nos está mostrando algo todavía más poderoso. Aunque es cierto eso, Juan nos está mostrando la transición de pasado, presente y futuro a través del logos. Por lo tanto, el mundo entero fue creado y se sostiene por el logos, por la palabra de Dios. Cuando miramos, Juan dice, ¿sabes qué? En el principio de todo, cuando todo está vacío, vino un logos. Ese logo se manifestó. Tú no puedes conocer realmente el logo de Dios hasta que se manifiesta. Por lo tanto, Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Ahora ese logos de manifestarse en la tierra se manifiesta ahora en un hombre. ¿Quién es ese hombre? El Hijo de Dios encarnado, que es Jesús. Ahora Jesús viene a ser la expresión viviente del logos. ¿Dónde vimos primero el logos? Vimos primero el logos en la creación, porque todo lo que se ve fue hecho ¿de qué? De la palabra. ¿Todo el mundo conmigo hasta aquí? Tú y yo no estuvimos ese día que la palabra se manifestó y creó el universo. Tú y yo no estuvimos ese día. Hoy tú y yo tenemos una relación con algo que ocurrió miles de años atrás por una palabra que Dios dio. Hace 2000 años atrás el logo se encarnó, no en la creación, porque ya la creación estaba hecha. Se encarna ¿en dónde? En un hombre que es Jesús, y camina entre medio del mundo, y aquellos que se supone que lo reconocieran no lo pueden ¿qué? Reconocer, no lo entienden, pero era el verbo encarnado, era la palabra de Dios encarnada. Y hubo un grupo de hombres que tuvieron una relación con él, caminaron con él, y por eso siempre nos hablan de aquellos que caminaron, lo vieron y creyeron, y aquellos que en un futuro creerán. La pregunta es, nosotros que somos los del futuro, ¿cómo podemos creer o en qué creemos lo que somos del futuro, que no estuvimos al principio del universo y que no tuvimos relación con la palabra encarnada? Pues la única relación que tú y yo tenemos es a través del logos que se dejó escrito, que es la palabra de Dios. Ahora, esta palabra te debe llevar ¿a qué? A una relación con el logo encarnado que es Cristo. Y ese logos encarnado que es Cristo te va a llevar a una relación con el Padre Celestial. Porque la razón de Cristo es darte a ti acceso ¿a qué? Al trono de la gracia, a una relación con el Padre. Pero no hay tal cosa como llegar al Padre si primero no llegas a través de Cristo, y no hay tal cosa como llegar a Jesús o al Cristo si tú no tienes una relación con la palabra. Todo aquel que diga que es cristiano, pero no tiene una relación con la palabra, lo que está tratando es de buscar un atajo para decir, yo tengo una relación con Dios, pero si tu vida no está basado en esta palabra, no me puedes decir que tienes una relación con Dios, porque la única expresión hoy de el logos manifiesta aquí en la tierra es por esta palabra. Así que esta palabra me lleva a Jesús, Jesús me lleva al Padre Celestial. No hay tal cosa como un atajo. Alguien me dice, pastor, entonces, ¿qué es la persona del Espíritu Santo? Bien sencillo. ¿Tú sabes lo que va a llevarte siempre a la persona del Espíritu Santo? ¿A través de la qué? De la palabra. Cada vez que el Espíritu Santo trata contigo, lo va a hacer de acuerdo
a la palabra, te va a enseñar las escrituras, te va a enseñar lo que aquí se dice. Por lo tanto, nuestra dependencia de nuestra experiencia con Dios no es más espiritual de lo que es el estudio de la palabra del Señor, de yo amar esta palabra, recibir esta palabra, porque el Logos se ha manifestado en tres dimensiones de tres maneras diferentes. La primera dimensión creó al mundo. La segunda dimensión trajo a Jesús. La tercera dimensión, cuando Jesús sale y va al Padre, lo que nos queda es la palabra a través de la cual el Espíritu Santo nos enseña para tener una relación correcta con Jesús, para de ahí entonces poder tener una relación con el Padre. La única manera en que yo puedo tener una relación con el Padre Celestial y caminar una vida de seguridad en esta tierra es a través de la palabra del Señor. Si tú no te enamoras de la palabra de Dios, si tú no te enamoras del estudio de la palabra, si no aprendes a memorizártela, si no aprendes a leerla, si lo único que tú haces con la palabra de Dios es de acuerdo a lo que yo vengo a leer aquí los domingos en la mañana o los miércoles en la noche, tu vida carece de realmente lo que es necesario para el día de hoy, para tú tener una relación con Dios. Cada oración que tú hagas debes hacerla basada en la palabra del Señor. Tu matrimonio debes dirigirlo basado a la palabra del Señor. Tus enseñanzas a tus hijos debes dirigirlo todo a través de la palabra de Dios. Tienes que enamorarte de la palabra de Dios, porque es lo único que tú y yo tenemos hoy como expresión del logo de Dios, del verbo de Dios que nos lleva realmente a Él. Dicho eso, que quizás no es lo más emocionante para todo el mundo, pero es lo más importante que tenemos en el día de hoy. Y yo veo un montón de gente que están pendiente a tantas otras cosas versus lo que dice la palabra de Dios, que veo que pierden de vista lo que Dios quiere lograr a través de su palabra en tu vida. Es bien importante que hay gente hoy, todavía el día de hoy, tratando de interpretar lo que ocurre en el mundo basado en lo que leemos de la Biblia, sin darse cuenta que debemos actuar diferente. La Biblia no me da una explicación de todo lo que está pasando, pero me dice cómo trabajar a pesar de todo lo que está pasando. Oiga bien, Dios no proveyó una explicación explícita de todo lo que hoy pasa. Te voy a dar un ejemplo clásico. Mucha gente me pregunta si la cremación es de Dios o no es de Dios. Pastor, ¿qué dice la Biblia? Y la respuesta es nada. En ningún lugar de la Biblia habla de la cremación. El único lugar que hay una pequeña referencia a la cremación es 1 Corintios 13, que dice: si doy mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve, de nada funciona. Es la única. Pastor, entonces, ¿qué hago? ¿Cremo o no cremo? Entonces ahí la gente va a debatir, y vamos a debatir hasta escatológicamente, porque entonces si cremas, hay cristianos que piensan que tú no debes cremarte, porque cuando venga el Señor, las cenizas las va a levantar, o ¿verdad? Es todo especulación. Entonces, pastor, ¿qué hago con el cremar o no cremar? Hay muchas otras cosas que si la Biblia nos demuestra, y lo que nos da es una dirección interna de cómo actuar ante esa situación. Lo más importante para el Señor no es si te creman o no te creman. Lo más importante es que cuando mueras, si después disponen de ti, cremado o no cremado, mueras en Cristo. Que sepas que es ganancia. Y lo más importante es que el que le toca cremar a otro, o enterrarlo, lo más importante que tiene que saber es una cosa: que llores no como los que no tienen esperanza, sino que tú y yo lloramos como los que tenemos esperanza, sabiendo que un día nos vamos a encontrar en el cielo con ellos. Eso es lo que tenemos que saber. Pues entonces eso es lo que me da el parámetro, no para explicar la circunstancia, sino para enfrentar la circunstancia. Dios no está tan ocupado que si te cremo o no te cremo, porque óigame bien, si el Señor va a levantar de los muertos al que se pudrió, también puede levantar al que quemaron.
Porque la razón por la que dice mucha gente que dice que no se puede cremar es porque como cuando tú resucites Dios va a levantarte los muertos. Bueno, pues si puede pegar para atrás la ceniza o el polvo de la tierra o sacarte de los gusanos que te comieron y pegarte. ¿Qué diferencia hay que haga un rompecabezas con tu ceniza? Por eso es que la Biblia no hay una explicación para eso, lo que tú tienes que creer. Y lo que te da la explicación es cómo trabajar con ese momento. Llora, pero como los que tienen esperanza. Vive como los que... ¿Me explico? Entonces, la Biblia lo que nos da es la autoridad para yo enfrentar las circunstancias a mi alrededor. Pero cuando yo trato de hacerle sentido a todo lo que está pasando a mi alrededor, en el mundo entero, a mi alrededor, tenemos un montón de cristianos preocupados, desesperados, en vez de enfrentar al mundo. Pido a Dios que esta palabra haya bendecido tu vida y quiero invitarte a que te suscribas y que seas parte de nuestro canal aquí en YouTube, apretando el botoncito rojo y por supuesto enciende las notificaciones para que cada vez que salga un nuevo video puedas recibir la información. También recuerda que todos los domingos estamos en vivo directamente desde Puerto Rico en nuestros servicios. También te invito a todas nuestras redes sociales. En cada una siempre tenemos contenido diferente y especial para tu crecimiento. Así que suscríbete ahora y búscanos en todas las otras redes sociales. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.